Hola chavales, bienvenidos. Acompáñenme a ver esta triste historia de tres humildes desarrolladores y de su brillante idea de crear el sistema operativo más avanzado de la historia, llamado Nesky OS. Y ahora, muchachos, estamos llevados. Hace rato debimos acabar el proyecto, o por lo menos ya deberíamos haber creado el kernel. Y el sistema no compila. Y ahora ve. Pero payaso, estás hablando pavadas. Se dice kernel, no kernel. Además, habíamos definido que usaríamos el kernel de Linux, ya que nos ahorraría tiempo de desarrollo y nuestro sistema tomaría las ventajas que tiene Linux. Pero es que ya estoy cansado de hacer líneas y líneas de código y nada. Ya muchachos, pórtense en serios sin pataletas. Debemos seguir avanzando en el proyecto. Ya no tenemos mucho tiempo y solo hemos definido que utilizaremos el núcleo de GNU Linux. Ya debemos iniciar a hacer la interfaz gráfica. Hola muchachos, buenos días. Recuerden que ya es hora de ir a la conferencia de los abogados gorditos, que hablarán sobre derechos de autor y cómo registrar su proyecto. Profe, una pregunta. ¿En la conferencia se hablarán temas que nos sirvan para nuestro proyecto? Sí muchachos, ahí hablarán temas importantes, necesarios para que ustedes puedan registrar el proyecto que están desarrollando, y además tendrán que presentarme un informe sobre ello. Bueno, profe, ya vamos para allá en un ratico. Gracias por la información. Bueno muchachos, eso espero, ya nos vemos, hasta luego. Chicos, ya no tenemos mucho tiempo. Recuerden que la conferencia es en la UDENAR, así que nos vamos en taxi o en bus. No sean vagos, vayamos caminando, que este proyecto nos está dejando pobres y no traje lucas para el transporte. Fresco, my friend, yo te presto, pero debemos irnos rápido porque vamos a llegar tarde. Y así, nuestros protagonistas agarran un taxi y se encaminan a una conferencia que les cambiará por completo su vida. Hola, bienvenidos sean todos. Agradezco su presencia. El día de hoy hablaremos acerca de los derechos de autor, qué es, cómo se dividen y la historia según el Convenio de Berna. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor según la OMPI o WIPO, en la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se presentan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Por otro lado, según la DNDA, Dirección Nacional de los Derechos de Autor en Colombia, nos habla que es la protección que el Estado le otorga al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Ahora bien, los derechos de autor van sujetos a dos derechos muy importantes. Primero, los derechos morales. Estos derechos son aquellos que protegen los intereses no patrimoniales del autor. Son intransferibles, irrenunciables, inalienables y perpetuos. Segundo, los derechos patrimoniales. Son aquellos que permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera tras el uso de sus obras por terceros. Estos derechos son de carácter transferible, renunciables, inalienables y temporales. Ahora les dejo con mi compañero, quien viene para hablarles sobre la historia de los derechos de autor según el Convenio de Berna. Gracias por los aplausos. Ahora bien,
Continuando con la Conferencia de los Derechos de Autor, es importante resaltar que el Convenio de Berna fue uno de los primeros acuerdos para proteger los derechos de autor. Pero, ¿qué es el Convenio de Berna? El Convenio de Berna es el primer acuerdo internacional para la protección de los derechos de autor. Se constituyó el día 9 de septiembre de 1886 en Suiza, Berna, con el único propósito de proteger los derechos de los autores sobre el uso de sus obras literarias o artísticas, así como de recibir una retribución por su utilización de todos los países miembros. Algo importante para resaltar es que el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas está administrado por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Saliendo del tema, sus orígenes se remontan en la creación de la imprenta, en el año 1439, donde dio auge la rápida producción de obras literarias a un costo relativamente bajo en la época. El Convenio de Berna se constituyó a partir de una necesidad de varios países para la protección de las nuevas creaciones de sus autores en cada país. Antes de terminar, quisiera señalar la importancia que tienen los derechos de autor al momento de la creación de una obra, ya que ésta te permite proteger la creatividad humana e incentivar esa creatividad con reconocimientos y recompensas económicas equitativas hacia sus creadores. Bueno, en fin, espero que hayan podido comprender lo que se ha explicado en esta conferencia. Muchas gracias. Hola, cabezón, ¿no será que podemos hacer un proceso para registrar nuestro sistema operativo? Pero si ni hemos terminado, Le. Y además, ¿quién nos podría decir cómo y dónde realizar ese proceso? ¿Qué les parece si vamos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y averiguamos cómo registrar nuestro producto software? ¡Wow! Perfecto, qué gran idea. Vamos. Eso, perfecto, vamos ahorita, rápido, pero... Ah, se emocionan por nada, ¡qué niños! ¿Qué es lo que les pasa, muchachos? Desde la conferencia están distraídos. ¿Y ya preguntaron dónde queda la oficina que nos puedan asesorar? Pero es que yo esta oficina no la conozco, es primera vez que vengo y... ¿Por qué no vamos hasta allá, la oficina de allá del fondo? Ay, muchachos, otra vez. Vengan, síganme. Buena señorita, disculpe, aquí de pronto es la oficina de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o como la conoce la gente, la DNDA. Sí, joven, esta es la oficina de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿En qué le puedo colaborar? Ok, muy amable señorita. Lo que pasa es que nosotros estamos desarrollando un sistema operativo, pero no sabemos cuál sería el proceso que debemos seguir para registrarlo legalmente. Al igual que las novelas, los cuentos, los textos literarios y científicos o las bases de datos, el software está considerado como una obra que es el resultado de un desarrollo intelectual y por tanto está protegido por la ley. Además, la invención que implica el desarrollo de software comparada con el bajo costo que representa su reproducción y comercialización pirata, justifica esta legislación y el esfuerzo de las entidades encargadas de formular, promoverlas y protegerlas. Ahora bien, muchachos, el decreto 1360 del 23 de junio de 1989
reglamenta la inscripción del soporte lógico software en el Registro Nacional de Derecho de Autor. El soporte lógico software comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar. El programa de computador es la expresión de un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado. La descripción del programa es una representación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente detallado para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente. Y el material auxiliar es todo material distinto de un programa de computador o de una descripción del programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por ejemplo la descripción de los problemas e instrucción para el usuario. Ahora, si ustedes desean registrar el producto software en el Registro Nacional de Derechos de Autor, deberán diligenciar una solicitud por escrito que contenga la siguiente información. 1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si había a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la prueba de su representación. 2. Nombre e identificación del autor o los autores. 3. Nombre del productor. 4. Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus funciones y en general cualquier otra característica que permita diferenciarla de otras obras de su misma naturaleza. 5. Declaración acerca si se trata de una obra original o por lo contrario es una obra derivada. 6. Declaración acerca que si la obra es individual, en colaboración, colectiva, anónima, seudónima o póstuma. A la solicitud se deberá acompañar por lo menos uno de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción del programa o material auxiliar. Compañeros, como ya escucharon, el registro de un software es muy fácil. Vayamos a la oficina y terminamos de programar las partes que nos faltan y luego llenamos todos esos formularios y hacemos el proceso de registro. De esta manera, nuestros creadores del sistema operativo Nesky OS decidieron terminar su proyecto para luego registrarlo. Pero aquí viene el porqué de la triste historia. El sistema operativo Nesky OS fracasó. Sin embargo, aún así continúan con su proyecto, haciendo algunas mejoras que esperan después de un tiempo lanzarlo al mercado.